Buenos días, mis amados. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025. Traemos aquí hoy otro tema del que se ha hablado mucho últimamente y que, en cierto modo, trae muchas preocupaciones a gran parte de la humanidad. Se trata de las catástrofes que se anuncian. De hecho, las buenas noticias no son noticia, lo que llama la atención y llama la atención de las personas mantiene a las personas enfocadas en ciertos temas, son exactamente los que son catastróficos, los que asustan, los que causan preocupación. Esto se puede explicar un poco por la psicología humana, porque el ser humano siempre está a la defensiva, tratando de protegerse de un peligro inminente, de un enemigo invisible de lo que puede suceder o no. Esto no son más que recuerdos, registros del alma que están en nuestro subconsciente. Situaciones vividas a lo largo de los siglos y que el alma lleva como un recuerdo negativo, un trauma, porque si algo pasó y fue realmente doloroso, fue muy difícil, impactante, queda registrado para encarnaciones posteriores y esto significa que cada persona siempre tiene, en cierta manera, todavía miedo, inseguridad. Que no son más que los traumas vividos. Y es además que los especuladores de turno se utilizan para negociar, controlar y sembrar aún más miedo. Hace unas semanas tuvimos un evento inusual. Allí en el sureste de Brasil, donde ahora hay un periodo de fuertes lluvias, y este año están un poco por encima de lo normal, la Defensa Civil emite alertas o avisos, porque podría ocurrir tormenta, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. Son esas advertencias de prevención a las que aquí en el sur estamos acostumbrados desde hace tiempo. Pero las personas quedan traumatizadas, no solo por esta vida, sino por vidas pasadas, y estas advertencias, aunque pretenden ser preventivas, terminan provocando un miedo exagerado en las personas. Incluso vi algunos comentarios que decían, las advertencias matan más que el evento climático en sí. No conocemos las estadísticas, no podemos decir si esto es cierto o no, pero causa preocupación, es cierto. Cuando ya existe miedo a algo dentro de cada uno de nosotros, cada vez que se recuerda, este miedo aumentará. Ya hemos dicho en ediciones anteriores que el miedo, generalmente, o casi siempre, es un recuerdo de lo que ya hemos vivido. Entonces, si entendiéramos esto, tal vez podríamos superar el miedo. ¿Por qué el miedo, si ya pasé por eso? Es obvio que eventualmente alguien puede vivir la misma situación dos veces, en la misma encarnación. Pero lo normal es no pasar por ello dos veces. Recordando también que tenemos planes del alma y nadie pasa por lo que no necesita pasar. Porque el alma, antes de reencarnar, ya está, en la cuarta dimensión, que está una dimensión por encima de la tercera, donde vive la experiencia de la carne. Y ahí tiene la memoria del pasado, y la visión del futuro, y sabe exactamente dónde necesita estar y qué sucederá, y establece su plan del alma para vivir aquello en lo que estará presente en un momento determinado de su vida corporal. También hay planes divinos que gobiernan los mundos, y no hay nada ni nadie que pueda cambiar estos planes. Si dije en algunas ocasiones anteriores que no jugamos a la lotería porque no hay posibilidad, no hay suerte, no hay mala suerte. Estamos aquí cumpliendo un plan del alma diseñado por nosotros mismos, conociendo el futuro y lo que necesitaríamos pasar para evolucionar, para redimir el karma, en definitiva. Y el plano del alma es sagrado. Nadie puede interferir por libre elección para cambiar el plan del alma de los demás. Si ustedes, si yo, si cualquier otra persona necesita pasar por una determinada situación, por una elección del alma, encontraremos esa situación, de lo contrario perderíamos la oportunidad en esta encarnación de dar el paso adelante en la escalera de la evolución. Nadie muere antes de tiempo, excepto por su propia voluntad, porque de lo contrario el alma resultaría perjudicada. Ella necesita, por ejemplo, 80 años y alguien dice, no, te vas a morir a los 40, a los 50, porque algo así va a pasar. Esto es imposible, porque el alma sabe dónde debe estar, dónde estará y qué pasará, y ya tiene un plazo, y no estará en esa situación que le provocará una posible desencarnación. Porque el plan divino es soberano. Así que nadie pasa por lo que no tiene que pasar, nadie muere antes de tiempo. Cuando tenemos esta conciencia, los anuncios catastróficos dejan de dar miedo, porque la catástrofe solo les sucederá a quienes necesitan pasar por ella. Y nadie huye de sí mismo, porque el plan del alma está hecho para ti. Cuando hoy comencé a hacer este audio, la frase que me vino fue exactamente esta. La catástrofe es creer en ello. Si creo en la catástrofe, ya la estoy viviendo. Incluso si no sucede. Porque lo estoy sintiendo. Entonces ya sucedió incluso sin haber sucedido.
Porque creé la energía y la frecuencia de esa situación. Viví sin que tuviera que suceder. Esto es tan profundo que si analizas un miedo, por ejemplo, todas las personas que tienen miedo de algo, aunque pasen toda su vida, no importa cuántos años, 50, 100, aunque no pasen por la situación, vivieron toda su vida con ese miedo. Entonces ella vivió la situación todo el tiempo. Es mucho peor que si hubiera pasado por la situación, porque todo se supera. Pasa una desgracia, pasa una situación difícil y se pasa. Pero si tiene miedo de que suceda y no suceda, pasa toda su vida como si viviera, todos los días, la situación que tanto teme. Entonces la catástrofe, de hecho, es creer en ella. Sí, tenemos eventos naturales que han sucedido todo el tiempo, en algún lugar del planeta, de forma aislada o en un área muy grande, pero siempre ha habido situaciones que son parte de los movimientos naturales de los mundos. El propio planeta Tierra, que es una conciencia viva, necesita evolucionar, necesita limpiarse, necesita adaptarse. Es como si te fueras a poner un zapato y te pellizca el dedo. Supongamos que el zapato aprieta el dedo meñique. Y es necesario ajustar el pie por dentro para que se sienta más cómodo y sienta menos molestias. La Tierra, como conciencia, hace esto. Cabe aquí, cabe allá. Porque también está en constante evolución, un crecimiento en la conciencia. Es como un niño al que su padre o su madre le vistieron con una determinada ropa, luego a los pocos meses ya no le queda, necesita una más grande, porque está creciendo, se está adaptando y es necesario adaptar su ropa. El planeta Tierra necesita adaptar sus energías, sus frecuencias, según su grado de evolución, de transición, como ahora que estamos atravesando una transición. Si hasta alrededor de 1750, cuando comenzó la transición planetaria, que se estima durará 3 siglos. Obviamente, los miles de millones de años de este planeta han estado en un crescendo evolutivo natural, yo diría que tomó mucho tiempo, pero ahora en la transición se acelerarán todos los movimientos, estamos en el final, afortunadamente estamos en el final, entonces lo peor ya pasó, pero todavía hay ajustes. Tenemos información de que la nueva Tierra será un mundo de regeneración, no más de pruebas y expiaciones. Obviamente no habrá dolor ni sufrimiento para vuestra humanidad. Por eso pensamos y creemos que no habrá eventos catastróficos. Ya hemos dicho aquí que en la nueva Tierra ni siquiera habrá desiertos. Todo florecerá, no habrá terremotos. No habrá tsunamis, no habrá calor ni frío excesivos, porque si nadie necesita pasar por ningún sufrimiento, ninguna prueba, ¿por qué iba a haber eso? O si eso sucede todavía, tal vez la humanidad no lo sienta. Porque verán, si la Tierra está haciendo una transición de dimensión hoy, ya estamos viviendo en la tercera, cuarta y quinta dimensión al mismo tiempo. Y hay conciencias humanas que ya pueden acceder a frecuencias de sexta y séptima dimensión. Así que aquí tenemos un estante de dimensiones. Si entendemos bien cómo funcionan las frecuencias y vibraciones dentro de las dimensiones, entenderemos que, incluso en este momento en el planeta Tierra de la humanidad, hay muchos eventos y hay personas que no necesitan involucrarse con algunos, hay otras que necesitan involucrarse con otras, porque cada uno está haciendo su propio proceso, pasando por el tamiz necesario, sanando, limpiando, aprendiendo, desarrollándose, evolucionando. Porque si no haces el proceso, que son los últimos peldaños de la escalera, no llegarás a la cima. Si no subes los últimos metros de la montaña, no subes a la cima de la montaña. Y hay personas, consciencias, de hecho, que son almas, porque la consciencia y el alma son la misma cosa, hay consciencias en todos los niveles de esta subida, ya sea la escalera o la montaña, compara como mejor te parezca. Algunos están viviendo una catástrofe, mientras que otros ni siquiera se dan cuenta. Y no se trata solo de acontecimientos colectivos, sino de acontecimientos individuales. No sabes lo que la otra persona está sintiendo, pasando, viviendo. ¿Cuál es la conciencia de tu prójimo, de tu familiar, por muy cerca que vivas? Puede que sepas algunas cosas superficiales, pero nunca sentirás la profundidad de los sentimientos de la otra persona. Y ahí es donde está la vibración, la frecuencia. Por lo tanto, la catástrofe que le sobreviene a alguien puede simplemente pasar desapercibida para los demás. Aunque las predicciones surgen todo el tiempo, sabemos que muchas de ellas son provocadas a propósito, mejoradas a propósito, para causar cada vez más miedo. Porque el miedo es una energía tan negativa que dificulta el final de la transición planetaria y da un respiro a ese grupo que quiere el control.
Tierra para siempre, aunque no pueden, porque está determinado por el Creador que todo terminará, pero tienen una vida, un poco más. Me parece interesante que haya gente que teme las catástrofes naturales, pero defiende a determinadas autoridades y personas, gobernantes, que tienen el poder de decidir la vida de las personas. Defienden a quienes realmente provocan la mayor catástrofe, que es la que nos afecta directamente. Porque si puedes protegerte de un huracán, de un tornado, de una tormenta, a veces no puedes protegerte de ciertas imposiciones que vienen desde arriba. Causada por la propia humanidad y por los propios humanos. ¿Cuántas personas sufren horrores, no por culpa de la naturaleza, no por enfermedades, no por dificultades de pareja, laborales o económicas, sino por las imposiciones de las personas? Y a veces ni siquiera tiene que ser una autoridad, puede ser un vecino que te molesta, puede ser una persona de la familia que es narcisista, que molesta a todos. Una relación a veces, alguien que se aprovecha, diría incluso. En cierto modo, esclavizan al otro porque quieren que el otro haga sus caprichos. Entonces, las catástrofes vienen en todos los colores y en todas las formas. Pero cuando se trata de una catástrofe que afecta a una gran proporción de personas, a una comunidad, entonces realmente causa un gran daño a las emociones de las personas involucradas, directa o indirectamente. Así que no creamos que las predicciones sean un hecho. Tomemos precauciones, eso sí, si se acerca una tormenta, cubriémonos. Si un evento es inminente, protégete. La precaución nunca hace daño a nadie. Pero no tengas ese miedo exagerado, porque nadie pasa por lo que no necesita pasar. Cree y confía, porque existe el plan del alma individual, existe el plan del alma colectivo y existe el plan divino para los mundos. Y esto siempre determinará las reglas del juego. Lo que sucederá con cada persona, las elecciones de cada persona deciden lo que harán a partir de ese momento. Pero lo que tiene que suceder sucederá, y lo que no tiene que suceder no aparecerá en la vida de nadie. No deberíamos preocuparnos por los fenómenos naturales, sino por los causados por el hombre. Nadie causa más dolor y sufrimiento, y los propios humanos, a otros humanos, a sus hermanos. No sé de dónde vi un mensaje de hace unos días, pero fue un mensaje maravilloso, pero no recuerdo el título ni cómo, pero recuerdo una frase: aquí en el planeta Tierra, tenemos una humanidad única, quizás de la galaxia, quizás del universo, local, al menos, porque hay muchos universos que forman los multiversos y el cosmos infinito. Pero, al menos, en esta galaxia, esta parte de la humanidad que llegó y vive aquí, experimenta esta escuela de almas, salen los mejores maestros de esta galaxia. Pero también aquí, cuando el ser humano realmente quiere mostrar su lado perverso, se encuentran los peores elementos imaginables. Así que realmente tenemos aquí no solo dualidad, sino polaridades realmente extremas. Y en algunos textos y audios anteriores, durante los mensajes, la información que llegó también trajo información de que ahora, al final de la transición planetaria, cada ser humano aquí encarnado, cada alma aquí encarnada, como ser humano, mostrará lo mejor o lo peor. Ahora se mostrará el extremo de lo que vibra dentro de cada uno. Ya lo es. ¿O alguien tiene preguntas sobre esto? Veremos claramente las dos líneas de tiempo, la que nos lleva a la nueva tierra y la que nos lleva al exilio. Esto será tan visible que sería casi imposible que alguien no lo notara. Llegará el momento en que todos se darán cuenta de esto. Muestra lo mejor y muestra lo peor. Es elección de todos. Este final de ciclo será muy interesante porque, dependiendo de nuestra capacidad de comprensión, aliviará o empeorará un poco la situación de cada persona. Esta vibración en la que estamos entrando ahora se está ajustando de acuerdo con nuestra frecuencia individual. No dependemos de nada externo. Dependemos única y exclusivamente de lo que hay en nuestro interior. Haz que tu poder cuente, haz que tu voluntad, tus conocimientos, tus intenciones, tus acciones cuenten. Porque el drama que existe es para verlo, pero no para participar en él. Solo entras en el drama si quieres. Entonces actuarás como un personaje. Mira el drama y no seas parte del drama. Porque si decides entrar como un personaje, no mirarás desde las gradas, serás el personaje, vivirás el personaje, sentirás el personaje. Pero es elección de todos. Cuando alguien anuncia una catástrofe, es su problema. No debería hacer esto, pero lo hace, es su elección. Porque aquellas personas que intentan inculcar en los demás lo que desean, están plantando una semilla dentro de sí mismos que germinará y traerá para sí el resultado de lo que desean para los demás.
Veremos ahora, al final de los tiempos, del ciclo, del final de la transición, en las próximas décadas, entenderemos perfectamente cómo ha funcionado todo hasta ahora, y cómo termina también. Veremos que todo lo que hizo la gente volverá exactamente a sí mismo. Porque hasta antes de esta encarnación actual, la gente plantaba en una estación y cosechaba en otra, como es normal. Así fue plantado en una existencia, en una encarnación y cosechado en la siguiente. Y era difícil entender esto porque no tenías recuerdos, no recordabas tus vidas pasadas. Pero ahora veremos todo esto suceder dentro de esta misma encarnación. Es el último movimiento del juego, como dicen, para que podamos entender verdaderamente cuál es la ley del retorno, cuál es la ley de acción y reacción. Completar este ciclo, según la frecuencia de cada uno, enviará entonces el alma a la frecuencia de la nueva tierra del exilio, porque así será. Estamos atravesando una época, como dije antes aquí, en la que las dimensiones se superponen. Aquellas personas que aún vibran en la vieja energía, en la vieja tierra, están plantadas con ambos pies en la tercera dimensión. Será muy difícil irse. Si alguna vez has visto a alguien entrar en un pantano, el barro está muy espeso y la persona no puede salir porque, para salir tiene que sostener un pie, de lo contrario no sacará el otro. Y cuando va a afirmar uno, ese también lo hunde. Cuanto más intentas afirmar, más te hundes. Y así se hunde. Esto es lo que es hoy la tercera dimensión. Cualquiera que no sea consciente de esto quedará atrapado con ambos pies en la tercera dimensión. También tenemos una conciencia en rápida expansión, aquellos que obviamente trabajan para esto y quieren expandir su conciencia, porque todo es cuestión de querer, decidir, elegir. Nuestras conciencias, aún estando encarnadas, van subiendo de nivel y accediendo a frecuencias de la cuarta dimensión que previamente, para acceder a esta cuarta dimensión, debían desencarnarse. Ahora podemos acceder, es el conocimiento que llega, es la conciencia que se expande. Y así, no siempre, obviamente, pero en algunos momentos de la vida cotidiana, podemos acceder fácilmente a las quintas frecuencias. Y muchos también pueden acceder a algunas frecuencias de sexta y séptima dimensión. Porque las dimensiones no hay muro, no hay límite. La dimensión es justamente la conciencia que se limita o se espía según su voluntad, su necesidad, su desarrollo. No hay nada que lo detenga. Entonces, entendiendo esto, mira, ¿cómo vamos a entender esto? Esa persona que vibra en la desgracia. Porque las cosas están empeorando, porque el mundo se va a acabar, porque habrá nuevas epidemias, nuevas pestilencias, nuevas guerras, nuevos cataclismos, porque los gobernantes son cada vez más corruptos, países que se hunden, queriendo el fin de la humanidad. Sí, ese es su deseo, pero no tienes que pasar por esa situación si tienes la frecuencia más alta. Porque no necesitarás vivir las 24 horas del día en la tercera dimensión. La tercera dimensión dejará de existir para ustedes antes de que completen la transición planetaria junto con la Tierra. Si haces al menos un esfuerzo por mantener tu frecuencia, ¿quién te detiene? No te dejes atrapar, no te dejes atrapar por lo que dejará de existir. Ingrese la nueva frecuencia, suba los escalones. Eres libre. Cuando alguien anuncia catástrofes, tienes la opción. Quedarse atrapado en esa energía, vivir la catástrofe, incluso sin que suceda, o incluso si sucede, si vas a ser parte de ella, porque es tu elección. O puedes decir, no, eso no es para mí. Eso no sucederá. No voy a pasar por esto, porque no necesito pasar por esto. Tenemos una opción, sí. Elija siempre las frecuencias más altas. Nadie puede detenerte. Deja de ver noticias de televisión. Mientras se pague a los medios para que los engañen, continuarán el juego. Quién sabe, tal vez más adelante los medios cambien de manos y entonces veremos realmente su trabajo, que es la información. Pero hasta entonces, no prestes atención. Y si tienes que verlo porque estás en la casa de alguien, o en algún lugar que tenga la televisión está encendida y no hay forma de taparse los oídos, entenderás todo lo que dice al revés. Entonces no caeréis en las garras de la tercera dimensión más densa. No necesitas pasar por lo que no está en el plan de tu alma. A menos que elijas hacerlo por tu propia voluntad. Cada persona vive la dimensión correspondiente a su frecuencia. ¿Quieres quedarte más en la quinta dimensión, en la cuarta dimensión? Puede. Haz un pequeño esfuerzo, obviamente, porque nadie recibe nada gratis.
Recuerda que el universo no le da nada a nadie, no le quita nada a nadie, cambia todo el tiempo. Así que ofrece algo, ofrece un esfuerzo, las ganas de hacer diferente, de ser diferente. Ofrece un servicio, el que quieras, porque querer y no esforzarte seguirá siendo un deseo. Haz algo. Verás que el aporte, la retribución es natural y espontánea. Podemos vivir la frecuencia que queramos. Entonces alguien dice, pero si una situación está configurada, ¿cómo no voy a sentirla yo, si otros la están sintiendo, por qué es visible? Sí, daré un ejemplo aquí. Supongamos que hoy fue un día de invierno muy fuerte y la temperatura está bajo cero. El frío está ahí para todos. Los habitantes de esta región sienten el frío bajo cero. Pero hay alternativas. Puedes encender el calentador, si tienes uno. Puedes abrigarte con ropa más apropiada para el clima frío. Te adaptas al frío y no pasas el frío, no sientes el frío. Pero esa otra persona que no hace nada. Tiene frío, pero no se pone el abrigo. No calienta tu casa. Sentirás cada vez más el frío. Puedes entrar en un estado de hipotermia e incluso puedes descorporizarte. ¿Por qué? Porque no elegiste ninguna opción. Entonces el que tuvo la opción, sabe vestirse más abrigado, porque tiene abrigo. Aquí no vamos a hablar de los que no lo tienen, obviamente. Pero, ¿cuántas veces saben quienes viven en regiones donde los inviernos son más duros que tienen ropa en el armario? El armario no la necesita. Ese conjunto de lana más gruesa se queda en la percha. Tienes que usarlo en tu cuerpo. Úselo hasta que la temperatura vuelva a un mejor nivel. Luego te quitas la ropa. Así es como lo haces. El frío existe porque es una situación meteorológica, natural, y hay que entenderlo. Él no se va porque tú quieras, pero tú te proteges. Las frecuencias son así, las creencias son así, las situaciones que se presentan en la vida cotidiana, para la humanidad, son así. Tienes la opción. Es posible que no entren en esa frecuencia, ya que pueden entrar en esa frecuencia. Vivirás. A veces, una situación que ni siquiera necesita suceder. Porque todo se reduce a un estado de ser, de sentir. Si puedes cambiar tu ser, tu sentir, ¿quién te lo impide? ¿Alguien puede cambiar tu conciencia? Todavía tenemos esta prerrogativa y gracias al plan divino nadie puede cambiar eso en nosotros. Y es por eso que tenemos que entender, de una vez por todas, que estamos al final de la transición del planeta Tierra, estamos aquí experimentando una transición. De un planeta de pruebas y expiaciones a un mundo de regeneración. ¿Cuántas almas hay en el cosmos infinito? Y solo este pequeño puñado, esta muestra, está aquí en la Tierra. Y ustedes y yo y todos los aquí presentes tenemos el privilegio de experimentar una transición planetaria en cuerpos físicos. Mire, me imagino que dentro de un tiempo, cuando seamos plenamente conscientes de todo esto y comprendamos la grandeza de todo esto, entonces comprenderemos la magnitud del privilegio de estar aquí. Y ahí nos quedamos a veces murmurando, quejándonos. Quejándose en los rincones por un caramelo que cayó al suelo y el gato se lo comió. Como un niño astuto. Creo que es hora de que todos tomen conciencia de sí mismos. De tu potencial. De tu ser. De quién eres. De quiénes somos. A veces recibimos este mensaje. Eres mucho más de lo que crees que eres. Y efectivamente lo somos. Simplemente no lo entendemos ni lo creemos todavía. Así que dejemos este tema hoy, al menos una aclaración, que la catástrofe es creer en ello. Cuando creemos, se materializa, sin duda. Pero si entendemos quiénes somos, entendemos el plan del alma, los planes divinos, nada ni nadie nos quitará la paz. Y ahora los dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste.